En esta ocasión iniciamos lo que es la materia Derecho de la Propiedad Intelectual. Es una materia sumamente interesante que requiere, ¿verdad?, la atención de todos ustedes, porque realmente intervienen prácticamente varias vías del derecho. Es decir, interviene el área de lo que es el área penal, el área civil, y así como también el área administrativa. Es decir, que es un conjunto de disposiciones que hay que unirlas para nosotros poder interpretarlas y así poder llevar a cabo la enseñanza de esta materia. Así que necesitamos la atención de cada uno de ustedes, porque aunque es una materia fácil, es importante entrelazarla entre las áreas del derecho, como le dije anteriormente, civil, penal y administrativa, para nosotros poder, ¿verdad?, continuar con esta clase. Lo primero es que vamos a dar una introducción general del derecho, pero en el sentido más amplio, así de la palabra, porque vamos a reconocer, a entender, como usted le quiera llamar, o a refrescar la memoria referente a las fuentes del derecho ordinario. En ese sentido, lo primero que existe es la Constitución de la República. ¿Y qué resulta? Que el artículo 52 de la misma establece la protección del derecho a la propiedad intelectual. Es decir, que es un asunto constitucional. Y hacer un asunto constitucional requiere la más amplia protección de los actores del sistema de justicia. Ahora bien, los tratados, acuerdos, pactos y convenios internacionales son la segunda fuente del derecho. Y aquí hay que hacer una pequeña observación, y es cuando nos referimos, por ejemplo, a tratados o convenios internacionales que sean asuntos de los derechos humanos, es decir, derechos fundamentales. Ya esto entonces, esta jerarquía viene a ser igual a la Constitución de la República en cuanto a la jerarquía, ¿verdad? Pero en esta ocasión, los tratados internacionales van a tener un segundo lugar. En este sentido, el artículo 26, numeral 1 de la Constitución de la República, establece que la República Dominicana reconoce y aplica las normas del derecho internacional, general y americano en la medida en que sus poderes públicos las hayan adoptado. ¿Qué significa eso? Que primero tiene que existir una aprobación por parte de los poderes públicos para que un tratado internacional entre en función o en vigencia aquí. Y por eso el artículo 93, literal L de la Constitución, dispone que le corresponde al Congreso Nacional aprobar o desaprobar los tratados y convenios internacionales que suscribe el Poder Ejecutivo. Y por eso ahí ya entra en función el artículo 26, numeral 2, que establece que ya esos tratados, acuerdos, pactos, normas internacionales que hayan sido aprobados por el Congreso y suscritos por todos los poderes públicos, ya regirán en el ámbito interno. Y por eso viene a jugar un rol de segunda categoría en este orden, ¿verdad?, jerárquico de la fuente del derecho dominicano. Pero estas fuentes son de manera ordinaria, ¿verdad? Porque hay otras fuentes que son por la fuente del derecho administrativo y todo, que eso no vamos a tocarlo en esta materia. En consecuencia, esos tratados internacionales, si usted, por ejemplo, usted busca el Código Procesal Penal, le va a decir que primero hay que aplicar la Constitución, luego los tratados internacionales y posteriormente entonces el Código. Es decir, que ahí vemos la jerarquía, un ejemplo, ¿verdad?, de jerarquía de nuestro ordenamiento jurídico como fuente del derecho. La tercera fuente la conforman las leyes, y en este caso existen dos leyes en esta materia que son sumamente importantes, que son, primero, la ley 2000, que es sobre propiedad industrial, que tiene su reglamento de aplicación el 599-01, y hay un reglamento
que fue aprobado en el año 2018, que es el 260, que viene a modificar los artículos 65 y 66 del reglamento 599-01 referente al registro de nombre comercial y al procedimiento. Luego está la ley 6500, que es la ley sobre derechos de autor, que también tiene un reglamento de aplicación, que es el 362-01. Posteriormente le siguen las jurisprudencias. ¿Qué son las jurisprudencias? Miren, son las decisiones que emanan de los tribunales. Todas. Eso son jurisprudencias. Ahora bien, ¿cuáles se toman en cuenta para formar parte como fuentes del derecho? La del Tribunal Constitucional y la de la Suprema Corte de Justicia. ¿Por qué? Porque son última instancia, ya vamos a llamarle así, y ya entonces eso constituye realmente jurisprudencia. Y ahora ya con la creación desde el año 2010 de la aprobación del Tribunal Constitucional y posterior su creación, ya toma más fuerza, por ser última instancia, como le llamamos, la del Tribunal Constitucional. De manera que las jurisprudencias también forman parte de las fuentes del derecho. Y la otra son las doctrinas. Las doctrinas, ustedes saben que son aquellos jurisconsultos, aquellas personas que tratan ese tema, que ya forman parte, ¿verdad? Pero tiene que ser una teoría, vamos a llamarle así, con fundamento. No puede ser una teoría vacía, sino doctrinas que realmente se puedan sustentar y más bien puedan adaptarse a la situación que se requiera en ese sentido. Y por último están las costumbres. Y ya ustedes saben que generalmente, hay que decirlo, que la costumbre generalmente se utiliza como fuente de derecho específicamente en materia comercial. Que yo diría que es la única parte del sistema jurídico dominicano donde la costumbre juega un rol preponderante como elemento probatorio. Y por eso el código en ese sentido lo que establece que en materia comercial podrá ser probada una situación con un comerciante de reputada solvencia moral. Eso está ahí todavía en el código, aunque parezca un poco ya en desuso, pero sí se establece como fuente. Bien, recordemos que estamos realizando una introducción en sentido general del derecho. Nos preguntamos, ¿cuántas provincias tiene la República Dominicana? Y es sencillo, todos lo conocemos. Sabemos que son 32 provincias. ¿Y por qué viene esa pregunta? Fíjense, existen un distrito judicial por cada provincia. Usted pensaría, bueno, son 32. No, son 35 distritos judiciales. ¿Y por qué hay 35 distritos judiciales? Bueno, porque se crearon 3 distritos judiciales de manera excepcional, que aunque no son provincias, sí son distritos judiciales. Ahí tenemos a Constanza, a Villa Altagracia y Las Matas de Farfán. Esos 3 distritos judiciales, por la distancia, se crearon como distritos judiciales, aunque no son provincias, ¿verdad? De manera que ya hay una excepción, vamos a llamar, a ese sistema a nuestro sistema de justicia dominicano. Es decir, tenemos 35 distritos judiciales y tenemos 11 departamentos judiciales. Miren, no podemos confundir lo que es un distrito judicial con lo que es un departamento judicial. ¿Por qué no podemos? Miren, lo primero es que, ¿cómo usted va a identificar donde hay un departamento judicial? Es sencillo. Si usted identifica que hay una corte de apelación, ya es un departamento judicial. Entonces, ¿qué resulta? Que esos 35 distritos judiciales están divididos entre esos 11 departamentos judiciales. Así de sencillo. Y la ley 821 de organización judicial y sus modificaciones establece cómo está la distribución de todo eso. Así es que esa es la situación en cuanto a los departamentos. Bien, ahora, ¿cuáles son esos departamentos judiciales? En primer lugar, no tienen un orden, ¿verdad?
así cronológico, que uno puede decir este va primero, no, son 11. Tenemos a Santiago, así como también a La Vega, San Francisco de Macorís, Barahona, Santo Domingo, Distrito Nacional, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Puerto Plata, Montecristi y San Juan de la Maguana. ¿Qué resulta? Tanto Puerto Plata, Montecristi como San Juan de la Maguana son cortes de apelación con plenitud de jurisdicción. ¿Qué significa plenitud de jurisdicción? Plenitud de jurisdicción significa de que pueden conocer y conocen de todas las materias, llámese civil, penal, laboral y NNA. Es decir, niños, niñas y adolescentes. Son excepcionales esas cortes porque conocen de toda la materia. Por ejemplo, en las demás usted se va a encontrar de que si es la corte penal, es la corte penal. Si es la corte civil y comercial, es la corte civil y comercial. Si es la corte laboral y así sucesivamente. Sin embargo, en esos 3 departamentos judiciales, les reitero, Puerto Plata, Montecristi y San Juan de la Maguana tienen plenitud de jurisdicción, así que pueden conocer todas las materias en esos departamentos. Vamos a conocer ahora lo que es la composición del Ministerio Público. Ustedes saben que el Ministerio Público se rige por la ley 133-11, que es la ley orgánica del Ministerio Público. Sin embargo, ¿cómo está compuesto el Ministerio Público? Primero está por un Procurador General de la República y sus adjuntos. Antes le llamaban a los adjuntos, se le llamaban antes ayudantes. Ayudante procurador. Hoy día, en virtud de la nueva ley, ¿verdad?, hay que llamarle adjuntos. Entonces existen un procurador general adjunto, un procurador general y sus adjuntos, ¿verdad? En la actualidad creo que hay como 18 procuradores generales adjuntos y un solo procurador general. Luego están los procuradores generales de corte de apelación, que son 11. ¿Por qué son 11? Porque son 11 departamentos judiciales, como lo vimos anteriormente, y también tienen sus adjuntos. Por ejemplo, los adjuntos del Procurador General de la República ejercen sus funciones ¿ante quién? Sencillo, ante la Suprema Corte de Justicia en principio. Ahora, ¿dónde ejerce la función de los Procuradores Generales de la Corte? Como su nombre lo dice, en la Corte de Apelación. Y luego lo siguen los procuradores fiscales, que son 35. ¿Por qué son 35 titulares? Recordemos, son 35 porque existen 35 distritos judiciales. Entonces, uno por cada distrito judicial, es decir, un titular, es un fiscal titular y sus adjuntos. ¿Cuántos adjuntos existen? De acuerdo a la necesidad. Así que no un número específico de adjuntos. Porque, por ejemplo, en Santo Domingo, un solo distrito judicial puede tener 100, 120, 130 fiscales adjuntos. Así que ahí no hay número. Y luego le siguen los fiscalizadores. En esta ocasión, los fiscalizadores, en principio, es uno por cada municipio. Pero no es así. Por eso le digo en principio, porque todo va a depender de la necesidad que tenga ese municipio. Por ejemplo, en Santiago aquí pueden haber, ¿cuántos? 20, 30 o más fiscalizadores. Es decir, porque va a depender de la necesidad del municipio. Entonces, ¿dónde ejercen las funciones los fiscales, los adjuntos y fiscales titulares? En el tribunal de primera instancia. Penal. ¿Y dónde ejercen las funciones los procuradores, los fiscalizadores? En los juzgados de paz. Y así sucesivamente. Pero siempre recordemos que en principio las funciones del Ministerio Público son del ámbito penal. Aunque tiene algunas funciones específicas o excepcionales, vamos a llamarle así, dentro de su ley, pero en sentido general se refiere que tienen que ver con el aspecto penal, esencialmente. Aunque tienen un aspecto, ¿verdad?, administrativo, porque existe un procurador general administrativo, existe el abogado del Estado, que es el Ministerio Público en la jurisdicción mobiliaria, y así por el estilo.
Bueno, vamos ahora a tratar cuáles son los códigos de nuestro sistema de justicia. Miren, usted dirá, bueno, ¿y por qué eso? Es importante conocer cuáles son los códigos que nos rigen. Y por eso vamos a refrescar la memoria. Porque recuerden que estamos haciendo un recuento de todos los que es el derecho en sentido general, pero de manera genérica, ¿verdad? Lo primero es que tenemos un código civil. Tenemos un código de procedimiento civil, un código de comercio, el código monetario y financiero, la ley 183-02. También tenemos el código de niños, niñas y adolescentes, que es la ley 136-03. Así tenemos el código penal, el código procesal penal y el código de trabajo, que usted sabe que el código de trabajo es la ley 16-92 y también el código tributario, que es la ley 11-92. Realmente ahí están conformados lo que son los códigos de nuestro sistema de justicia. No hay más, son 9 códigos. Es decir, ¿cuántos códigos tenemos en el sistema de justicia dominicano? 9, no hay más. Pero después vamos a debatir por qué, si hay un código, por qué se crea mediante una ley. ¿Y por qué se le llaman código? Porque, por ejemplo, no tenemos una ley de código civil, que crea el código civil. Ya eso tiene su historia, ¿verdad? Ni el código de procedimiento civil. Sin embargo, tenemos ni de código de comercio. Sin embargo, ustedes saben que eso viene desde el año 1884 y por ahí, los códigos napoleónicos y todo eso. Pero sí, en cuanto a los demás códigos, vamos a notar que sí tenemos una ley para eso. Y hablando de leyes, oigan esto, señores, hablando de leyes, en nuestro sistema de justicia, ustedes saben que las leyes se inician mediante un proyecto ante el Congreso Nacional, sea en la Cámara de Diputados, sea en la Cámara de Senado, y luego que aprobado, viene la promulgación a través del Poder Ejecutivo y luego la ejecución en nuestro derecho, hablando en el área de derecho, luego la ejecución o la aplicación de eso a través del Poder Judicial. ¿Y qué resulta? Da pena y vergüenza que en nuestro sistema de justicia ninguno de los poderes, oigan esto, ninguno puede establecer a ciencia cierta cuántas leyes existen en nuestro país. Y es un grave error, es un grave problema que tenemos, que todavía hoy día ninguno de los poderes haya exigido un inventario de leyes para establecer realmente cuántas leyes tenemos. Y por eso es que ustedes escuchan por ahí que toda ley al final siempre le ponen la coletilla que dice es nula toda disposición contraria a esta ley. Pues no puede ser así. Tienen que establecer y analizarse porque para eso hay comisiones en el Congreso Nacional. Es decir, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senado. ¿Para qué? Para establecer realmente reglas claras. Si se aprueba una ley, debe verificarse que no choque con ninguna otra. Si choca contra la ley, debe entonces especificar queda derogado el artículo X de la ley X. Y así se va a mover por un mejor camino en relación a las leyes. Pero, si nos podemos preguntar y tener un número, ¿cuántas leyes tenemos? Nada más se sabe la teoría, más de 20.000. Oigan eso, más de 20.000 leyes. Pero ustedes saben que hay mucha derogada, hay mucha modificada y así por el estilo. De manera que eso requiere una atención de los poderes del Estado de nuestro país y corregir esa partecita. Ahora vamos con la composición de la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia está compuesto primero por la primera sala civil y comercial. Le sigue la segunda sala penal, luego le sigue la tercera sala de lo contencioso administrativo, contencioso tributario, laboral y de tierras. O tierra o inmobiliario, pero es de tierras. Así como también el pleno, que está conformado por todos los jueces. Y hay una cuarta división que se denomina las salas reunidas. ¿Qué significa eso? Que son las 3 salas reunidas que van a conocer el segundo recurso de casación cuando, por ejemplo, es enviado o es decidido por una de esas salas. Ustedes saben que, por ejemplo,
si hay un proceso en la Suprema Corte de Justicia conociendo un recurso de casación y esa decisión es casada con envío, vamos a suponer, ante otra corte diferente al que dictó sentencia. Entonces, esa decisión o esa segunda corte que dictó ese fallo puede ser recurrida nuevamente en casación, pero en este caso será conocida por las salas reunidas. Esa es la composición realmente y no se puede confundir con él. Miren, ustedes saben que dentro del sistema de justicia dominicano está el Consejo del Poder Judicial. Aquí no lo vamos a tratar porque recuerden que estamos haciendo un recuento solo genérico del derecho para refrescar la memoria, ¿verdad? En cuanto a esta materia. Bien, vamos a entrar ahora, después de haber visto y escuchado, ¿verdad? Esa introducción genérica del derecho dominicano, sencilla, ¿verdad? Pero son puntuales y sumamente importantes. Vamos a entrar ahora al derecho de la propiedad intelectual. Y hay que definir primero que hay que establecer que el derecho a la propiedad intelectual se divide en dos grandes ramas, que son la propiedad industrial y el derecho de autor. ¿Y de qué trata la propiedad industrial? Ya la propiedad industrial de lo que trata es de los signos distintivos, nombres comerciales, las marcas, llámese el rótulo, emblema, denominación de origen, indicación geográfica, la patente de invención, todo eso. Ahora, ¿de qué trata el derecho de autor? Sencillo, de todas las obras literarias, artísticas o científicas. De eso trata realmente la composición del derecho de la propiedad intelectual. Por eso, cuando mencionemos el derecho a la propiedad intelectual, tenemos que tener en cuenta a qué nos referimos. Sí, a la propiedad industrial, que está regido por la ley 20-00, con su reglamento de aplicación 599-01, modificado por el reglamento 260-18, como lo vimos anteriormente, y por el derecho de autor, que está regulado por la ley 65-00, con su reglamento de aplicación 362-01, como lo vimos anteriormente en las fuentes del derecho. La reclamación de los derechos a la propiedad intelectual. Miren, esto es sumamente interesante y aquí viene la importancia de conocer las diferentes áreas del derecho, porque existen tres vías para que un titular de derecho pueda reclamar. Lo primero que tenemos es la vía administrativa, es decir, un proceso administrativo para usted reclamar su derecho cuando usted procure que la ONAPI, que es la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, conozca ese proceso y que más adelante en esta materia nosotros vamos a desarrollar esos procedimientos establecidos en esas tres vías. Pero aquí el titular del derecho lo que procura es que le resuelvan el conflicto que pueda existir con un tercero y su nombre o su signo distintivo, ¿verdad? Ahora bien, luego está lo que es la vía represiva o penal. Aquí, si hay una parte interesante en materia penal, ustedes saben que el Código Procesal Penal establece en el artículo 32 una excepción en esta materia. Y es que establece que cuando se refiera a una marca, el titular puede elegir la vía, sea de acción pública o privada. Oigan esto. Sea acción pública o privada. ¿Y por qué vino a colación? Esa fue la primera modificación que se le hizo al Código Procesal Penal cuando iba a entrar en vigencia el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica y Estados Unidos, es decir, el DER-CAFTA. Y ahí surgió la ley 424-06 que modificó esa partecita del Código Procesal Penal para que el titular de derecho a una marca pueda elegir la vía por la acción pública o la acción privada. Oigan esto. Es decir, que eso está bien definido y por eso más adelante cuando desarrollemos los procedimientos vamos a explicar eso de manera detallada. También está la vía civil. Ustedes saben que tanto la vía por la vía represiva,
usted puede llevarlo también conjuntamente con la vía civil, pero constituyéndose en actor civil. Y eso también lo vamos a desarrollar en el procedimiento represivo que más adelante vamos a tratar. Bien, la propiedad industrial. Miren, en este primer parcial solo vamos a tratar todo lo concerniente a la propiedad industrial. Así que vamos a hacer un stop referente al derecho de autor y nos vamos a concentrar en la propiedad industrial. Y por eso, cuando hablamos de propiedad industrial, eso se refiere a la misma industria. Y tú dirás, bueno, si es industrial, todo referente. No, también se refiere al comercio en sentido general. Porque eso hay que verlo, esa expresión de industria, hay que verlo en el sentido más amplio, porque debe incluir la artesanía, la agricultura, la minería, la pesca y todo lo relacionado a los servicios. De manera que cuando hablamos de propiedad industrial tenemos que verlo desde un punto de vista genérico del comercio, no en el aspecto industrial exclusivamente. Por eso yo entiendo que eso es una designación inapropiada de esa división del derecho, llamarle propiedad industrial. Se puede confundir, pero ya sabemos a qué se refiere la propiedad industrial. La patente. ¿Qué es la patente? Bueno, la patente es un derecho que confiere al Estado. Un derecho. ¿A través de qué? De un certificado, lógicamente. Ustedes saben que las propiedades en nuestro sistema jurídico están protegidas. Todas las propiedades están protegidas. Por ejemplo, la propiedad inmobiliaria, llámese esos inmuebles, una casa, un solar, todo eso está registrado y por eso el Estado concede ¿qué? Un certificado de título. Así como también la propiedad inmobiliaria. Por ejemplo, un vehículo. El vehículo tiene su certificado. ¿De qué? De matrícula. Entonces, todo tiene su certificado, así como también la patente de invención, es decir, lo que usted pueda crear, también a través de la ONAPI se le concede un certificado. Y por eso decimos que es un derecho que confiere el Estado mediante un certificado. ¿A qué? A la protección de una patente de invención. Porque cuando hablemos de patente, lo que vamos a hacer referencia es a esa invención, no a esa patente que, por ejemplo, existía antes en nuestro sistema jurídico, que era con un permiso que daba impuestos internos. Ya no. Vamos a hablar de patente de invención. ¿Y qué es una invención? Una invención es toda idea o creación del intelecto humano capaz de ser aplicado a la industria. Les reitero, es toda idea o creación del intelecto humano capaz de ser aplicado a la industria. Eso está definido bien claro en el artículo 1 de la ley 2000, así mismo lo establece. Eso es la invención. Ahora, una invención podrá referirse a un producto o a un procedimiento. Es decir, que todo lo que se pueda crear, todo lo que se pueda inventar, como su nombre dice, de invención, está protegido por una patente de invención. Que en nuestro sistema, y hay que decirlo, es muy riguroso que a usted le aprueben una patente de invención, porque no solamente es lo que usted inventa, porque más adelante vamos a ver cuáles son las condiciones de patentibilidad para que usted le pueda aprobar una patente de invención. Y que, por cierto, hay que denunciar esa parte, la ONAPI está haciendo un flaco servicio en materia de patente de invención, porque tenemos muchos jóvenes valiosos que tienen muchas ideas, muchas inquietudes, mucho invento, y entonces el Estado no lo protege, aunque en la ONAPI existe un departamento, ¿verdad?, como de ayuda, de soporte, pero lamentablemente están flojos en esa área, y hay que decirlo. ¿Cuáles son las condiciones de patentibilidad? Es decir, ¿cuáles son los requisitos para que a usted le aprueben una patente de invención? Lo primero es que debe tener una aplicación industrial. Esa es la primera. Son 3 requisitos, 3 condiciones. Es decir, que lo que usted invente se pueda aplicar a la industria y también que sea novedoso. ¿Qué significa eso? Que sea nuevo. Porque si es un invento, se supone que debe ser nuevo. No puede ser un asunto de que usted esté, por ejemplo, sometiendo una patente y que ya eso existe. No.
debe ser, primero, que se aplique en la industria y luego que sea nuevo, es decir, que sea novedoso. Y por tercero, ya y último, tenemos que tenga un nivel inventivo, es decir, que usted le pueda demostrar que es un invento. Y por eso son las condiciones de patentibilidad que existen en nuestra ley 20-00 sobre propiedad. ¿Cuál es el plazo de protección de la patente de invención? Miren, ese plazo es de 20 años, improrrogables, es decir, único. Si usted tiene una patente de invención, usted no lo va a otorgar de que 20 años y después se lo van a renovar. No, no, 20 años improrrogables, es decir, único. Y aquí sí que existe, ustedes saben que el monopolio está prohibido, pero aquí se puede ver como un monopolio si se deja, por ejemplo, se deja sin, vamos a llamarlo sin límite de tiempo, una protección de una patente de invención. Imagínense ustedes, el que inventó el vehículo, si le hubiesen otorgado una patente de invención para toda la vida, a él exclusivamente, no tendríamos mucho desarrollo. Y por eso el Estado y la comunidad internacional, a través de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y todos los tratados, convenios, pactos internacionales, tratan sobre las marcas y todo eso, y el desarrollo más bien y la protección de todos esos signos distintivos. Bien, ¿cuáles son las licencias que existen en materia de propiedad industrial? Existen tres tipos de licencia. Que está primero la licencia contractual. ¿Qué es la licencia contractual? Es aquella en que el titular del derecho la concede a un tercero, sea a título gratuito u oneroso. Sencillo. Si usted tiene el titular de un derecho, usted puede concederlo a través de una licencia, no venderlo, sino otorgar esa licencia a título gratuito u oneroso. Es importante que todas las licencias deben estar regidas por la ONAPI, así tienen que estar autorizadas. Que recuerden, como ellos son los que registran todos esos signos distintivos, la patente de invención, la marca, todo, entonces ellos deben aprobar esa licencia y estar registrada en la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial. Tenemos la licencia obligatoria. ¿Y cuál es la licencia obligatoria? Miren, es aquella que luego de haber transcurrido un plazo de 210 días sin que un potencial usuario llegue a un acuerdo con el titular, en consecuencia, el Estado, a través de la ONAPI, de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, se la concede a dicho potencial, pero luego de un justo precio, así que no es gratuito. Es decir, que la licencia obligatoria, como su nombre lo dice, la van a otorgar. Por ejemplo, un sencillo ejemplo que podría ser, si se ha creado una patente de invención de una máquina, por ejemplo, que usted entra 2 yardas de tela por un lado y por el otro lado sale un pantalón, o sale una camisa, es una invención. Y que, por ejemplo, que eso cada 5 o 10 minutos produzca, por ejemplo, 100 camisas, 100 pantalones. Es una invención. Entonces, si un potencial usuario, vamos a llamarle un potencial usuario, un consorcio de zona franca, por ejemplo, de que tenga 20, 30 zona franca, o 10, 15 o 5 naves que quieran producir eso, entonces es un potencial usuario y que puede desarrollar esa patente. Entonces, por eso se le denomina ese tipo de parte interesada un potencial usuario, que eso será evaluado por la ONAPI, ¿verdad? Si en verdad es potencial y por qué se le puede otorgar eso. Hay que cumplir con una serie de requisitos y condiciones para que la ONAPI pueda otorgar a dicho potencial esa licencia de manera obligatoria, sin el consentimiento, en principio, de su titular. Porque recuerden que lo que se procura con esto es proteger o desarrollar, más bien, desarrollar lo que es esa licencia, ¿verdad? Ese invento. Por eso existe la licencia obligatoria. Y por último, la licencia de interés público, que es aquella que pertenece al Estado por ser de interés general. En este tipo de licencia, el Estado
lo puede desarrollar, así como también lo puede explotar una licencia cualquier particular. De manera que a eso se refiere la parte más bien de la licencia de interés público o de orden público. Continuamos con el nombre comercial. ¿Qué es el nombre comercial? Bueno, la misma ley 2000 define lo que es el nombre comercial y la define como toda denominación, designación o abreviatura que identifica a una empresa o establecimiento. Ese es el nombre comercial. ¿Qué resulta? Que se prohíbe todo nombre comercial, su registro, ¿verdad?, que vaya en contra de la moral y la buena costumbre. Es decir, que usted no puede registrar el nombre, un nombre que es vulgar, por decirle un ejemplo, ¿verdad? Un nombre que vaya, que atente, ¿verdad?, contra la moral y la buena costumbre. Eso está prohibido totalmente y no se puede registrar. Ahora bien, el derecho al uso exclusivo del nombre comercial se adquiere desde el primer uso en el comercio. Presten atención a esta partecita. Es decir, aunque usted no tenga registrado su nombre comercial, si usted prueba que usted lo está utilizando desde un tiempo X y viene una persona y le registra ese nombre comercial posterior a su uso, ese nombre es suyo como quiera. Como quiera. Aunque usted no lo tenga registrado, porque el artículo 113 de esa ley es bien claro al respecto. Por eso, en principio, se puede decir que no es obligatorio el registro de nombre comercial, pero, para su protección, ¿verdad? Pero, si usted quiere, por ejemplo, registrar o crear una empresa, lo primero que le van a exigir es el registro de nombre comercial. Que aunque no sea obligatorio, como dice la ley, pero sí es importante tener registrado su nombre. ¿Cuál es el plazo de protección de un nombre comercial? Son 10 años prorrogables por periodos iguales, es decir, de 10 en 10. Se lo registró, se le terminó sus 10 años, usted vuelve y lo renueva por 10 años más. Se le terminaron esos 10, usted vuelve y lo renueva por 10 años más, porque así lo establece la ley, de 10 en 10. No igual que la patente de invención, que su plazo es 20 años improrrogables. Sin embargo, aquí el nombre comercial es de 10 años prorrogables por periodos iguales, es decir, de 10 en 10. Entonces, le decía anteriormente que ese nombre comercial será protegido sin obligación de registro. Pero, reiteramos y repetimos que si usted va a crear una empresa, es obligatorio, lo primero que le solicitan en la Cámara de Comercio es su registro de nombre comercial. Pero también se lo exigen también en la Dirección General de Impuestos Internos. Es decir, que lo mejor es registrar su nombre comercial, aunque usted lo tenga utilizando un tiempo X. Esa es la idea. Miren, hasta aquí nosotros hemos querido llevar, ¿verdad?, esa serie de situaciones, y lo que procuramos ahora es que usted haga una investigación y envíe un reporte por la plataforma, no por cualquier otra, por la plataforma. Usted va a encontrar también este video colgado en la plataforma y la tarea. Una tarea sencilla, ¿verdad?, que tiene su valor, su puntuación, y usted debe cumplir con ella. Y por eso ahí está todo lo que usted va a investigar. La marca, su derecho sobre la marca colectiva, marca de certificación, rótulo, emblema, signo distintivo, denominación de origen, indicación geográfica, modelo de utilidad, diseño industrial. Es decir, toda esa serie de situaciones. Pero también usted va a investigar sobre la adquisición del derecho sobre el nombre comercial, de manera ya con fundamento, ¿verdad? Así como también cuáles son aquellos nombres comerciales que son inadmisibles. La protección del nombre comercial
vamos a ver, ustedes lo van a investigar, no solamente que decirme, bueno, son 10 años prorrogados por periodo igual, no. Hay que ver qué sucede con ese plazo o esa protección cuando se vence si usted no lo ha registrado. Es decir, ese periodo de gracia que usted tiene para poderlo renovar. Y que si usted no lo hace, lo puede perder. Pero eso es discutible en derecho por disposición del artículo 113, como establecíamos anteriormente. También usted va a investigar sobre el procedimiento, cómo se realiza el procedimiento de registro de nombre comercial. Y ahora es muy sencillo. Anteriormente había que hacer una búsqueda de antecedentes, esperar que la aprobaran, y le damos una comunicación de 30 días para ver si no había objeciones. Ya eso, oigan esto, ya eso, solo, usted lo puede hacer por la vía digital, es decir, por internet, y con un plazo, en 24 horas, a usted hay que probarle, si no tiene objeciones, aprobarle su nombre comercial. Por eso le invito a que vayan al reglamento 260-18, que es el reglamento de aplicación que modificó el 599-01, que establece ese plazo, que ya va a ser virtual, que en 24 horas se lo van a aprobar y todo eso. Antes había que esperar muchísimo tiempo, ya no. Pero esas son las exigencias de los organismos internacionales y la misma necesidad que ha llevado a eso, que se adapten, ¿verdad?, la UNAPI a los nuevos tiempos. Además, usted va a investigar sobre la cancelación del nombre comercial y lo que son los lemas comerciales. Va a investigar sobre la ONAPI, que es la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial. ¿Qué va a investigar sobre eso? Las atribuciones que tiene, así como también cuáles son esas exenciones que existen en la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial. La fuente que usted va a procurar generalmente va a ser en la ley 2000, porque no queremos que vayan a la fuente genérica del Internet, porque ustedes saben que la protección de los signos distintivos son genéricas, es decir, son amplias, y puede entonces usted chocar una definición y tener diferentes definiciones, más bien las legislaciones de otros países, porque recuerden que nosotros somos signatarios de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que es de donde se derivan prácticamente luego todos esos tratados, acuerdos, pactos y convenios internacionales, y por eso estamos especificando sobre en qué fuente usted se va a enfocar para, ¿verdad?, delimitar más bien esa partecita. Así es que muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima clase.